Le cortaban una cabeza y le crecían dos, no una, dos. Cada intento de matarla la hacía más fuerte, más peligrosa, más imposible de derrotar. De todos los monstruos que Heracles enfrentó en sus 12 trabajos, la hidra de Lerna fue el único que lo obligó a pedir ayuda, y fue el único cuya muerte Euristeo se negó a reconocer como válida. El héroe más fuerte del mundo griego, el hijo de Zeus, no pudo matarla solo. Hesíodo la presenta en la Teogonía, compuesta entre los siglos VIII y VII a.C. La llama la hidra de Lerna de mente maligna y dice que fue la tercera hija de Equidna y Tifón, nacida después de Orto, el perro de 2 cabezas, y de Cerbero, el guardián del Hades. Hesíodo añade un detalle que cambia por completo la naturaleza de esta criatura. Dice que Hera, la diosa de brazos blancos, la crió. No fue un monstruo abandonado en un pantano. Fue alimentado y cuidado deliberadamente por la reina de los dioses. La razón era simple. Hera odiaba a Heracles con una intensidad que no tenía equivalente en toda la mitología griega. Heracles era hijo de Zeus y una mortal, Alcmena. Su sola existencia era la prueba viviente de la infidelidad de su esposo. Hera crió a la hidra con un propósito específico: matar a Heracles. Ferecides de Atenas, mitógrafo del siglo V a.C., añade un detalle que otros autores no mencionan. Según Ferecides, Hera sumergió a la hidra recién nacida en las aguas del río Estigia, el río del inframundo. Esa inmersión le otorgó una cabeza inmortal y maldijo a las demás con la capacidad de regenerarse cada vez que fueran cortadas. La hidra no nació con esa habilidad, se la dieron, fue diseñada como arma. El nombre lo dice todo. Hidra viene del griego hidra, que significa serpiente de agua. Lerna era una región pantanosa en la Argólida, en el este del Peloponeso, cerca de la costa. Un lugar de ciénagas, aguas estancadas, niebla perpetua y vegetación densa. Pausanias, el viajero e historiador del siglo II después de Cristo, visitó Lerna y describió el lugar en su descripción de Grecia. Dice que en las fuentes de Amímone crecía un plátano bajo el cual, según la tradición, había crecido la hidra. Pausanias añade que estaba dispuesto a creer que esta bestia era superior en tamaño a las demás serpientes de agua y que su veneno tenía algo tan letal que Heracles trató las puntas de sus flechas con su hiel. Pausanias no cuestiona la existencia de la hidra, cuestiona la escala, no el mito. Sobre el número de cabezas, las fuentes divergen considerablemente. Hesíodo no especifica un número en la Teogonía. Alceo, poeta lírico del siglo VI a.C., fijó el número en 9. Esa es la cifra que se quedó como estándar en la tradición. Apolodoro, en su biblioteca, compilada entre los siglos I y II después de Cristo, le da 9 cabezas, 8 mortales y una inmortal, la del centro. Simónides le da 50. La Suda, el léxico bizantino del siglo X, le da 100. Ptolomeo Hefestión, mitógrafo del siglo I al II después de Cristo, aporta un detalle único. Dice que la cabeza central era de oro. Cada autor amplificó al monstruo según las necesidades de su relato, pero el mecanismo siempre fue el mismo. Cortas una, crecen 2. La apariencia de la hidra en las fuentes escritas es la de una serpiente acuática de cuerpo masivo con múltiples cabezas. La cerámica griega, que es donde tenemos las representaciones visuales más antiguas, la muestra de diferentes formas. Las ánforas protoáticas de Eleusis, fechadas alrededor del 650 a.C., muestran a Heracles luchando contra una serpiente de múltiples cabezas.
Las hidrias ceretanas del 530 a.C. muestran la escena de la matanza con más detalle. En la cerámica ática, la hidra aparece generalmente como un cuerpo serpentino, largo del que brotan múltiples cuellos y cabezas, a veces con crestas, a veces sin ellas. No tenía patas en la mayoría de las representaciones. Era una serpiente pura. La cerámica micénica del sitio arqueológico de Lerna, fechada entre 1400 y 1200 a.C., ya muestra motivos serpentinos, lo cual sugiere que alguna forma de culto a serpientes existía en Lerna antes incluso de que el mito se formara. Su aliento era venenoso, su sangre era venenosa, el área alrededor de su guarida era tóxica. Diodoro Sículo, historiador del siglo I a.C., describe cómo la hidra salía del pantano, avanzaba hacia la llanura y devastaba tanto el ganado como los cultivos de la región. No era una criatura pasiva esperando en su cueva. Cazaba activamente. El nivel de peligro era el más alto del bestiario griego, por una razón mecánica. No podía ser matada por medios convencionales. Cualquier arma cortante la hacía más poderosa. Era una trampa evolutiva. Cada ataque del enemigo la multiplicaba. El combate entre Heracles y la hidra es el episodio central del segundo trabajo, y Apolodoro lo describe con el mayor detalle. Heracles llegó a Lerna en un carro conducido por Iolao, su sobrino e hijo de su medio hermano Ificles. Encontró a la hidra en una colina junto a las fuentes de Amímone, donde estaba su guarida. Para obligarla a salir, le lanzó flechas incendiarias. Cuando la hidra emergió, Heracles la agarró y la sujetó. Pero la hidra se enroscó alrededor de uno de sus pies y se aferró a él. Heracles comenzó a aplastar las cabezas con su masa. Y aquí descubrió el problema. Por cada cabeza aplastada, brotaban dos nuevas. Cuanto más golpeaba, más cabezas aparecían. La masa, el arma que había matado al león de Nemea en su primer trabajo, era inútil. Y entonces Hera intervino. Envió un cangrejo gigante llamado Carcino para que atacara a Heracles por el pie mientras luchaba con la hidra. El héroe estaba siendo atacado desde arriba por las cabezas multiplicándose y desde abajo por un crustáceo del tamaño de un hombre. Heracles aplastó al cangrejo, pero la situación era insostenible. Fue en ese momento cuando pidió ayuda. Llamó a Iolao, que estaba esperando junto al carro. Iolao tomó un tizón de un bosque cercano y comenzó a cauterizar los muñones de cada cabeza cortada con fuego antes de que pudieran regenerarse. El fuego sellaba la herida. Las nuevas cabezas no podían brotar de carne quemada. Heracles cortaba, Iolao cauterizaba. Trabajando en equipo, fueron reduciendo las cabezas una por una hasta que solo quedó la del centro, la inmortal. Heracles cortó la cabeza inmortal. No podía destruirla. Era literalmente indestructible, así que la enterró bajo una roca pesada junto al camino que va de Lerna a Eleo. Según Apolodoro, Heracles abrió el cuerpo de la hidra y sumergió sus flechas en su bilis venenosa. Esas flechas envenenadas se convirtieron en el arma más letal del mundo griego. Son las mismas flechas que mataron a Gerión de un solo disparo a través de la frente. Las mismas flechas que mataron al centauro Neso. Y es exactamente la sangre de la hidra en esas flechas la que eventualmente mató al propio Heracles. Cuando Deyanira, la esposa de Heracles, untó una túnica con lo que creía que era un filtro de amor del centauro Neso. En realidad, estaba untando la túnica con sangre mezclada con veneno de hidra. Heracles se puso la túnica y el veneno comenzó a cocinar su carne desde afuera. No podía quitársela porque se había adherido a su piel. El arma que él mismo creó con la sangre de su segunda víctima fue el instrumento de su propia muerte.
Cuando Heracles regresó con Euristeo y presentó la hidra como su segundo trabajo completado, Euristeo lo rechazó. Dijo que no contaba porque Heracles no había derrotado a la hidra solo. Había necesitado la ayuda de Iolao. Este rechazo es la razón por la que los 12 trabajos no son 10, sino 12. Euristeo invalidó 2. La hidra porque tuvo ayuda, y los establos de Augías porque Heracles cobró un pago. Así que le asignó 2 trabajos adicionales para compensar. La hidra de Lerna, incluso muerta, siguió complicándole la vida a Heracles. Hera no olvidó a sus criaturas. Tomó a la hidra y al cangrejo Carcino, y los colocó entre las estrellas como constelaciones. La hidra se convirtió en la constelación de Hidra, la más larga del cielo nocturno, que se extiende por debajo de Cáncer, Leo y Virgo. El cangrejo se convirtió en la constelación de Cáncer. Diodoro Sículo registra que esta catasterización fue un homenaje de Hera a las criaturas que habían luchado contra el hijo de Zeus y habían perdido. La derrota en la tierra se convirtió en inmortalidad en el cielo. Cada noche, cuando la constelación de Hidra aparece sobre el horizonte, lo que se ve es el recuerdo de un monstruo que convirtió cada ataque en su contra en más fuerza. Un monstruo que solo pudo ser derrotado cuando alguien entendió que la fuerza bruta no era la solución, sino el problema. Hola, ¿qué tal? Primero les voy a mostrar un poquito la línea de tiempo de la creación del video. En este video quisimos recrear la historia de la hidra de Lerna como si fuera una escena de cine. La idea fue tomar el mito antiguo y transformarlo en una experiencia visual, permitiendo sentir la tensión del combate y entender por qué esta criatura era tan peligrosa. Para contar la historia, primero diseñamos cada escena pensando en los encuadres. Usamos planos abiertos para mostrar el pantano de Lerna y la escala del monstruo, y planos medios para seguir el enfrentamiento de Heracles y la hidra de Lerna. Y los primeros planos para destacar momentos claves como cuando las cabezas del monstruo vuelven a crecer o cuando aparece la ayuda de Iolao. También cuidamos mucho el estilo de cámara para que todo se sintiera cinematográfico. Los movimientos son suaves, con pequeños paneos y acercamientos que guían la mirada del espectador y ayudan a construir la tensión del relato. Los efectos visuales también juegan un papel muy importante aquí. La niebla del pantano, la luz que atraviesa el humo o las partículas en el aire, que ayudan a crear una atmósfera peligrosa y misteriosa, que refuerza la idea que la hidra de Lerna no era un monstruo cualquiera, sino era una criatura diseñada para volverse cada vez más fuerte con cada ataque. La inteligencia artificial fue clave para lograr esto. Nos permitió construir escenas, experimentar con la iluminación y los encuadres y los estilos visuales, hasta encontrar una forma de contar el mito de manera clara, épica y visualmente impactante. Así una historia escrita hace miles de años puede volver a cobrar vida, combinando imaginación, narrativa y tecnología. Gracias por ver este video y nos vemos en un próximo.